El año político 2013 comienza de una manera demoledora para el gobierno y para la derecha. Comienza con una foto que se esperaba, que es la encuesta CEP, que se entregó en el día de hoy, y más que una foto es un verdadero mazazo que indica que Michelle Bachelet derrota tanto a los precandidatos Lawrence Goldborn como Andrés Salaman con largueza, pero además los derrota en primera vuelta. Y ojo con eso, porque de acuerdo a este sondeo, que el sondeo del CEP es probablemente el más prestigiado que existe en nuestro país, Bachelet efectivamente ganaría en primera vuelta tanto en escenario con Goldberg o con Alaman, bueno, y el resto de los otros candidatos que pudiesen presentarse. Veamos. Enfrentada a Alaman, Bachelet obtiene el 62%, Alaman el 12% y Meo, Marco Enrique Sominami, el 6%. Si el candidato del oficialismo fuese Goldborn, Bachelet suma 59%, Goldborn 18%, y Marco Enrique Sominami un 6%. Como ven ustedes, en ambos casos, de acuerdo a la encuesta del CEP, Bachelet ganaría en primera vuelta. Y eso habla no solo de su arrastre, sino también del declive del fenómeno Meo, Marco Enrique Sominami, aunque por otro lado, Meo sigue siendo la carta opositora más fuerte para enfrentar a Alaman o Goldborn si es que Bachelet no es candidata. Y este arrastre de Michelle Bachelet, este alto índice en esta encuesta, habla como correlato de un declive en la adhesión gubernamental o en el sentido, en el proyecto que se instaló hace 4 años atrás, 3 años y algo, en el Palacio de la Moneda y que no ha podido, por así decirlo, generar frutos en cuanto a adhesión en las encuestas. Lo de Michelle Bachelet es notable, de acuerdo a las cifras al menos. Obtiene un 75% de evaluación positiva, un 76% la considera ella confiable y un 85% de los encuestados dice que está preparada para ser presidente. Pero además, a un 49% le gustaría que fuese presidenta, un 53% cree que va a ser presidenta y un 54% dice que está decidido a votar por ella. Y lo más sorprendente es que estas contundentes cifras de respaldo a Bachelet aparecen en una encuesta donde solo un 20% de los mismos encuestados consultados aprueba la forma en que se desempeña toda la oposición y un 19% solamente aprueba el desempeño de la concertación. Y uno se pregunta, con esta cifra, ¿no? ¿Es que somos un país esquizofrénico? ¿Es que simplemente no hay otra alternativa? ¿Es que este es un reflejo de rechazo a la actual gestión gubernamental? Probablemente los números más relevantes son los últimos que entregué, los que muestran que Michelle Bachelet mantiene altísimos niveles de adhesión pese a la baja evaluación que recibe su grupo o su lote, que es el lote de la concertación. Dichas todas estas cifras, no hay que olvidar un dato relevante, que hay que esperar hasta el mes de marzo, porque la propia Michelle Bachelet dijo que en marzo iba a hablar. Y hablar, uno lo entiende así, es que en ese mes va a definir si será o no será candidata presidencial. Sin embargo, encuestas como esta probablemente la empujen a aceptar, la arrinconen ante una mayoría que le está prácticamente exigiendo que sí sea la candidata. Por decirlo de alguna manera, está lo que la gente podría estar queriendo. Sin embargo, hay dos desafíos por delante para Michelle Bachelet si es que acepta ser candidata. El primer desafío es cómo mantener esta, iba a decir esquizofrénica disociación entre su imagen y la de la concertación. ¿Cómo lograr esta separación de aguas? Que por otro lado uno podría decir, ¿cómo juntar, al revés, ¿no? ¿Cómo juntar el vinagre con el aceite? Porque finalmente a Michelle Bachelet le va a respaldar la concertación. La pregunta es cómo Michelle Bachelet va a cargar la mochila que hoy significa asociarse con la concertación, que está peor evaluada que la misma derechista Coalición por el Cambio. ¿Qué fórmula, qué ecuación inventará Bachelet? ¿Va a desplazar, por así decirlo, una generación completa de la concertación? ¿Buscará figuras independientes o abusará, y la palabra exacta, o abusará del respaldo que concita su figura para reinstalar en el poder, por ejemplo, a los Pérez Lloma, a los Guterres Martínez, los Escalona, los Insulza, los Saldívar, los Elwin, por mencionar nombres o apellidos que han se repetido bastante o que se repitieron mucho durante los gobiernos de la concertación? Ese es el primer desafío. ¿Cómo vencer o cómo lograr mantener esta disociación en la adhesión y cómo hacer que cuando ella se identifique con la concertación esto no le reste respaldo? El segundo desafío es una suerte de enigma o adivinanza, y consiste en si, quedándose callada, sin referirse a ningún tema conflictivo al cabo de 2 años de conflicto, por ejemplo, de grandes movilizaciones sociales, ¿cómo es posible que Bachelet mantenga estos niveles de adhesión?
porque las movilizaciones sociales son una interpelación a los poderes, una exigencia de definiciones. Bueno, Michelle Bachelet no se ha definido y mantiene altísimos niveles de respaldo. Y por lo tanto la pregunta es, ¿acaso va a seguir quedándose callada? ¿Tendremos entonces una candidata muda? Porque desde esta mudez las encuestas la dan ganadora incluso en primera vuelta. O la pregunta es, ¿muda hasta cuándo? Evidentemente en algún momento tendrá que haber algún punto de inflexión donde el silencio comenzaría a jugarle en contra. Eso es lo que se supone, que sería lo lógico, pero por ahora eso no ha ocurrido. Así que tenemos por lo menos asegurado un silencio hasta marzo, y quizá un poco más si que las encuestas siguen respaldando a esta figura muda. Ahora, ese silencio solo podrá alargarse en el tiempo si es que desde esa candidatura o eventual candidatura se ponen las encuestas por encima de los deberes cívicos, por encima de la exigencia republicana que dice que si quieres conducir, guiar a los ciudadanos, debes explicarle qué quieres hacer. Tarde o temprano, creo yo, llegará la hora de esta exigencia republicana, de pedir definiciones. En ese momento es posible que comiencen también a moverse las cifras de la encuesta CEP.